Hola, ¿cómo están todos esta mañana? Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este devocional correspondiente al martes 30 de noviembre del año 2021 de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Gracias por acompañarnos. Usando el texto que viene en el devocional, el libro que usamos, Tiempo con Dios, hoy nos toca ver el final del profeta Habacuc, el capítulo 3, versículos 1 al 19. Como pueden ver en sus Biblias, el título de este capítulo es Oración del profeta Habacuc. En sí es como un salmo, más que un mensaje profético. Recuerden, los salmos son alabanzas de adoración, en donde el mensaje es muy personal. Y aquí lo expresa así en forma personal el profeta, pero hablando por el pueblo de Dios, así cumpliendo ese aspecto profético de que el profeta habla por Dios y también habla a Dios por el pueblo, como Moisés, el primer profeta que intervino tantas veces por su pueblo Israel, ese pueblo rebelde y terco. Lo que Habacuc dijo aquí, al desahogar sus convicciones personales, sus esperanzas y sus creencias que habían en su corazón, el pueblo después lo hizo suyo y lo usó como una confesión de su fe, como los salmos también lo usamos hasta la fecha así en esa manera. El profeta no solamente habló por el pueblo de Dios, sino creo que también le enseñó al pueblo de Dios de su tiempo a hablar así con Dios, ofreciendo sus propias palabras que habían sido obviamente divinamente inspiradas para que el pueblo de Dios, incluyendo nosotros, pudiéramos usarlas así como están escritas y expresarlas si así lo deseamos. Tal vez el propósito de Habacuc era que se usara este salmo así. Nosotros igualmente podemos usar esta oración como una oración personal o inclusive una oración grupal o por una nación. Nadie sabe con seguridad lo que significa la expresión o la palabra hebrea signiot, usada en el primer versículo. Sin embargo, parece haber un acuerdo entre la mayoría de los expertos de que se refiere a alguna indicación musical, melodía, según la cual debía cantarse este salmo. Recuerden, los salmos, el libro de salmos, fueron alabanzas y adoraciones a Dios intencionadas, compuestas para que se cantaran, acompañado por instrumentos musicales, y muchas veces en el título o en el cuerpo de un salmo tenía instrucciones musicales, algunas de las cuales no conocemos tan bien hoy en día, no tenemos suficientes detalles, pero sí sabemos que se cantaron como alabanzas y cantos de adoración. El hecho de que estas indicaciones aparezcan aquí al principio y al final del capítulo, y de que haya un triple Selah, ahí lo pueden ver en sus Biblias, que significa una pausa o un interludio musical con énfasis en un salmo, señala que el propósito era que se usara en la adoración pública esta oración del capítulo 3, como expresa el tipo de fe paciente y confiada que el Señor dijo que hay en el corazón del creyente. En el capítulo 2, versículos 3 y 4, forma una conclusión apropiada para esta profecía del profeta Habacuc de solamente 3 capítulos. Dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, y hay un himno acerca de eso, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, declara Habacuc, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. ¡Qué confesión de fe! Obviamente ellos estaban bajo la presión de un ataque inminente de Babilonia, sentían la presión, pero aquí el profeta, queriendo hablar por todo el pueblo, aunque todo falte, aunque todo se acabe, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente, versículo 19, es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Me levanta en alto arriba de mis pruebas, arriba de la tormenta,
arriba de las tragedias, arriba de la invasión de Babilonia. Me permite caminar arriba de mis circunstancias y mis situaciones. Que Dios, en su gracia y en su grandeza, permite que cada uno de ustedes el día de hoy camine arriba de las circunstancias y las situaciones a veces difíciles en las cuales se encuentran, para que en vez de deprimirse, entrar en ansiedad y preocupación, puedan expresar este tipo de fe y decir: yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, en que me falte todo. Aunque este capítulo es diferente a cualquier otro en Habacuc y pareciera pertenecer mejor al libro de los Salmos en cuanto a su contenido, es el resultado que se espera de la obra del Espíritu de Dios cuando obra en el corazón humano. Es palabra inspirada. Por lo tanto, los que tenían en su corazón una fe similar a la del profeta Habacuc se podían sentir impulsados a usar este salmo como una expresión de su confianza en el Señor, y yo le invito a hacerlo en su vida también. Léalo otra vez como una oración personal, en cualquier versión, pero léalo otra vez y óralo, así como está escrito. Es probable que este salmo también se usó en Israel como un canto de victoria cuando por fin fue derrotado el imperio babilonio unos 70 años después. Puede haber sido una canción de confianza en el Señor que se usaba cada vez que su pueblo se enfrentaba a cualquier tipo de opresión y peligro, y hasta la fecha creo que así se puede usar. Sea cual fuera su uso específico, la expresión personal de la fe de Habacuc en este hermoso oración o himno de alabanza se convirtió en un tesoro para los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, como para los hijos de Dios del Nuevo Testamento a través de los siglos. Ahora, después de haber pedido que el Señor enviara un juicio rápido y castigara a los babilonios, en los primeros versículos, el profeta ahora mira al futuro y ve a Dios que viene a juzgar a los babilonios y a liberar a su pueblo de la manera como rescató a Israel en el Éxodo. Es lo que espero otra vez. En los versículos 8 al 12, Habacuc ilustra la acción que el Señor empleó cuando rescató a su pueblo antiguo. Y las imágenes pueden parecer excesivas y poco conocidas para nosotros hoy en día. Recuerden, es poesía, y la poesía pinta un cuadro, no es tan detallado como una narración. Pero los profetas que precedieron a Habacuc usaron este lenguaje para describir la obra del Señor. Y las imágenes provienen en un sentido de los mitos de Canaán y de otras naciones que rodeaban a Israel, como Pablo también usó una poesía pagana en una de sus cartas. Eso no significa que los profetas creyeran esos mitos, ni creyeran que sus lectores lo hacían, tampoco. Era sencillamente una forma poética de expresar lo que el verdadero Dios hizo en realidad en un lenguaje que conocían de otra literatura. Ahí lo pueden leer acerca de los ríos y todo eso. La situación es similar en la actualidad, cuando la gente dice, por ejemplo, la madre naturaleza en verdad demostró su poder y su resolución con las tormentas que tuvimos hoy. El cristiano modificaría esta expresión, obviamente, sustituyendo la madre naturaleza con el Señor hizo esto, para dar testimonio de que verdaderamente Dios está detrás de los acontecimientos impresionantes que suceden en la naturaleza. En los versículos 13 al 16, Habacuc expresa su confianza en Dios. Como Dios había liberado a Israel en el pasado, seguramente lo hará otra vez. Y dice: saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Selah, interludio musical. Versículo 14. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste al mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Versículo 16. Al oírlo, aquí dice Habacuc, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos, y se me aflojaron las piernas.
Pero yo espero, me encanta esta parte, con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Espero el día, todavía no es, pero espero el día en que eso sucederá. Porque el Dios de justicia seguramente no solamente protegerá a su pueblo en tiempos de gran necesidad, sino aun cuando sufren, el Dios de justicia juzgará a las naciones, especialmente a aquellas que persiguen a sus hijos. Tenemos que recordar esto en estos tiempos modernos, especialmente cuando las sociedades se convierten cada vez en culturas y gobiernos antagónicos a la práctica de la fe cristiana. Estamos viendo esto en los últimos años, en las últimas décadas, en una forma rápida, cómo se están devaluando los valores y las convicciones cristianas en nuestra sociedad. Y a veces, obviamente, nos encontramos, si antes éramos una minoría, nos encontramos todavía en una minoría más chica, en el sentido de que a nuestro alrededor las personas ya no tienen la misma fe. Las personas no tienen los mismos valores. Las personas no tienen las mismas convicciones. Y por lo tanto, los cristianos que queremos ejercer la fe, practicar la fe, proclamar la fe, nos encontramos ante barreras, ante persecución a veces, si no persecución abierta, sí burla, ridículo, nos ponen en ridículo, hablan mal de nosotros, y cada vez más veo oposición creciente a lo que es la práctica y la proclamación de la fe cristiana en las sociedades desde Europa hasta las Américas. Que Dios nos guarde, y podemos orar este salmo porque Habacuc veía cómo venía un país pagano que no creía en Dios, cómo Dios lo iba a utilizar para disciplinar a Israel. Yo no sé si esto es una disciplina de Dios sobre las naciones de Europa y de las Américas, pero con los pasos que han tomado a través de las décadas, sacando a Dios de las escuelas, sacando o tratando de sacar a Dios de la sociedad, obviamente al sacar a Dios de la sociedad viene un gran vacío y una degeneración de valores y de prácticas cristianas, y la sociedad paga un precio alto, las familias pagan un precio alto. Oremos este salmo tal como está escrito, pero no perdemos la fe, no perdemos la confianza, no perdemos la esperanza. Padre, ponemos en tus manos nuestro país, México, y los gobernantes, tal como tú nos instruiste a través de Pablo cuando escribe a Timoteo, para que podamos vivir tranquilamente, para que podamos vivir en paz y para que podamos proclamar el Evangelio y practicar la fe. Protege a tu pueblo, Señor. Ten en cuenta a aquellos que quieren hacer daño a tus hijos. Sé el Dios de justicia y el sol de justicia para cada uno de nosotros en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que si tienen algún motivo de oración, por favor déjenlo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones. Y tenemos oración cada lunes a las 7 de la tarde o a las 19 horas. Si no encuentra el enlace para esa reunión Zoom, por favor escríbenos al inbox o directamente pueden mandar un mensaje en WhatsApp a cualquier persona de la iglesia, del staff de la iglesia o el equipo pastoral, y con gusto le enviamos ese enlace para que nos puedan acompañar en la oración. Recuerden que seguimos con los cultos presenciales todavía a las 9, a las 11 y a las 13 o la 1 de la tarde, sin necesidad de registro, y con los niños de primaria hasta los 12 años de edad y preescolar arriba de 5 en sus clases. Abajo de 5 años de edad todavía deben de permanecer con sus papás en el auditorio, cumpliendo todo el protocolo que hemos observado desde que empezamos nuestros cultos presenciales. Así que les esperamos. Va a haber ahí un decreto que nos va a pedir eventualmente que tengamos nuestro QR
o comprobación de nuestras 2 dosis de vacunación, pero todavía lo están analizando para que funcione bien la base de datos y todos los vacunados tengan su QR. Hay ciertos problemas todavía, que algunas personas tienen información parcial o no aparecen en el sistema. Tengan paciencia y cuando sepamos algo lo comunicamos tal como se nos comunica a nosotros. Muy bien. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 1 de diciembre a las 19:30, 7:30 de la tarde. Seguimos con el libro de Hebreos, pasajes selectos. Recuerden que este también ahora es un servicio presencial y sin necesidad de registro. Y este miércoles vamos a celebrar la Mesa del Señor en forma presencial, como también la vamos a transmitir igualmente que el servicio. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, por favor, en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y mi deseo es que tengan un muy excelente día. Nos vemos. Que lo pasen bien. Los espero el miércoles.